¿Qué tal, hermanos, amigos y vecinos de la ciudad de Alberti? Dios les bendiga. Hoy quería compartir con ustedes un breve momento con la palabra de Dios y leyendo un breve versículo de la palabra de Dios. Generalmente se lo conoce como uno de los versículos más cortos de la palabra de Dios. Y ese versículo está en Juan 11:35. Y el versículo nos dice dos palabras nada más. Jesús lloró. Esas dos palabras menciona el versículo. Y de eso quería hablar. En este tiempo donde hay tantas sensibilidades encontradas y emociones a causa de esta terrible pandemia que está pasando el mundo. ¿Sí? Contarles un poco, sabemos que Jesús lloró, lo relata el libro de Juan en el capítulo 11. ¿Por qué lloró? Entonces voy a contarles un poco de la historia. Jesús estaba predicando en su ministerio, llevando la palabra de Dios por todo Israel, y le llegan noticias de que uno de sus amigos, llamado Lázaro, estaba gravemente enfermo. Cuando él se entera que estaba muy grave, decide quedarse 2 días más en el lugar donde se encontraba. Y 2 días más, un tiempo después, revela a sus discípulos de que Lázaro había muerto y que había que acercarse hasta allí, hasta la ciudad de Betania. Cuando se acerca a la ciudad de Betania, se encuentra de que ese hombre Lázaro, que tenía 2 hermanas, María y Marta, ya había fallecido hace ya 4 días. Y entonces se acerca a las personas que estaban dolidas por esta situación, por este fallecimiento, por esta muerte. Y acá vemos el por qué Jesús lloraba. Dice en Juan capítulo 11, 33, dice: Jesús entonces, al verla llorando, a una de las hermanas de Lázaro, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y allí dice el 35, Jesús lloró. Acá vemos cómo Jesús se conmueve. Pero no estaba conmovido en sí por la muerte de este Lázaro, porque él sabía que había un propósito mayor. Siempre cuando se habla de Lázaro, se habla de resurrección, así que ya sabemos lo que va a ocurrir con este varón que hacía 4 días que había fallecido. Pero ¿por qué Jesús lloraba? ¿Qué es lo que lo llevó a ese llanto, a esas lágrimas? La palabra dice claramente que al ver a una de sus hermanas, María, llorando, y a ver a los demás llorando, esto lo conmovió. Esto, dice, lo estremeció. O sea, estremecerse es tener una emoción tan fuerte que te lleva a temblar. Y cuando habla de conmovió, acá menciona un versículo o una palabra griega que la tenía por acá, dice embraomai, que significa una emoción tan fuerte que también tiene algo de enojo y de ira. Así que había un poco, en ese llanto, había dolor, había enojo, había bronca. ¿Pero por qué? ¿Cómo puede tener bronca y enojo Jesús en un momento como esto, que lo lleve a conmoverse tanto, a conmocionarse tanto al punto de las lágrimas? Lo que le provocó ese dolor y ese llanto era al ver a las personas llorando por esa situación triste, de esa muerte por una enfermedad.
O sea, Jesús lloraba al ver las terribles consecuencias que produce el pecado en la gente. ¿Sabe? La enfermedad se originó en el principio, cuando en Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer deciden ellos mismos decir o pensar qué es para ellos lo bueno y lo malo, en ese momento desobedecieron a Dios. O sea, se propusieron a sí mismos decir, bueno, la verdad que esto es lo bueno y esto es lo malo. Y en ese punto dejaron de lado las reglas que Dios estableció. Fue una rebelión contra lo que Dios le había dicho que hicieran. Y eso los llevó al pecado y a la maldición en esta tierra. Y esta maldición, a partir de ese momento, siempre se menciona que uno va a comer el pan con el sudor de su frente, o sea, comienza la fatiga, comienzan los malestares, comienzan los espinos y los cardos, comienza a causa del pecado, las enfermedades y la muerte física. Dios había creado al hombre y a la mujer para tener un trato de amistad con ellos y poder vivir en paz y que ellos siguieran las reglas para vivir bien. Pero el hombre decidió hacer todo lo contrario. Decidió hacerse sus propias reglas y en su juicio imperfecto, aunque quizás con buenas intenciones, se han llegado a cosas terribles. Tal es el día de hoy que muchas cosas que suponíamos o que sabíamos que eran malas hace 20, 10 años, hoy se toma como normal. Esos son los juicios del hombre que lo llevan al pecado y a las terribles consecuencias de hacer las cosas lejos de lo que Dios estableció. Todos esos dolores, esos achaques a causa de una enfermedad, al ver Jesús toda esa consecuencia de una vida lejos de Dios, de una sociedad, de una humanidad que ha decidido seguir sus propias reglas, eso lo llevó al dolor y al estremecimiento de ver cómo nos afecta a todos, directa o indirectamente, las consecuencias de vivir una vida lejos de Dios. Eso es lo que movió a llanto al Señor. Qué bueno que vemos aquí al Cristo humano, al Cristo hombre y también al Cristo Dios. No vemos una indiferencia fría ante las situaciones terribles. Hoy uno se espanta a veces en la tele, en los noticieros, cuando ve a algunos mandatarios que cuando ven las terribles cifras de la mortandad de esta enfermedad y dicen cosas como que ¿qué quiere que haga? O hacen comparaciones con otras regiones para decir, bueno, no estábamos tan mal. Personas que se han cegado en su orgullo y por no reconocer su error, prefieren poner excusas. Jesús podría haber dicho, bueno, eso es lo que se merecen por el pecado. Pero no, en él hay dolor por la consecuencia del error, por la consecuencia del pecado. Eso es lo que, por eso hablaba la palabra de que Jesús lloró, de que se conmovió en su corazón, de que hubo una emoción tan grande, de casi una ira en contra de la maldad que produce consecuencias terribles en las personas. Eso es lo que hizo que Jesús llorara. Veamos a un Cristo, a un Dios que cuando ve las consecuencias de los errores, los lleva a una tristeza terrible. Este es el Dios que tenemos, que tiene amor por nosotros, hasta el grado de las lágrimas. Vemos aquí, leo un poco más, que decía acá, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y otros decían, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también que Lázaro no muriera. Muy parecido a lo que se dice muchas veces, bueno, si Dios nos quiere tanto, ¿por qué permite estas enfermedades? O estas situaciones de crisis tan terribles. La semana pasada veíamos como Dios tiene todo el control de todo. Y estas situaciones también
de crisis, también tienen un bien mayor, de que Dios quiere que esto nos conmueva, esto nos ayude a reflexionar y volver a Él. Y entender de que cada día de vida es un regalo, cada día de salud es un regalo de Dios. Y también entender de que aunque el COVID-19 es terrible, es mucho más terrible vivir una vida sin Dios y peor, vivir una vida y morir sin el Señor. Así que esto que nos lleve a reflexionar, que nos lleve a conmovernos, que nos lleve a examinar nuestras vidas y volver al Señor. Hay una palabra que Jesús le decía a María en el 11:25, dice así: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Sabemos que estas situaciones son difíciles, pero sabemos que si volvemos a Cristo y volvemos a Dios, hay mucho más para ganar. Podemos pasar un momento difícil hoy que nos haga entristecer, pero si confiamos en el Señor, hay mucho más. Hay una vida eterna. Por eso Cristo vino en la cruz, para que seamos salvos. Por eso Cristo vino y murió en la cruz, para que todos podamos tener la oportunidad de buscarle a Él y poder quitar de nuestras vidas las terribles consecuencias del pecado y volver otra vez a la unión con el Señor, con nuestro Padre Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque a través de este corto versículo, esta corta palabra, podemos ver cómo te conmueves por nuestras vidas, Señor. Cuánto dolor te causa todas estas situaciones, Padre. Que no te mantienes como un Dios frío e indiferente ante las calamidades que sufre este planeta y esta humanidad, Señor. Sino que también te conmueves, Señor, por las terribles consecuencias de los errores de los hombres. Señor, te pedimos, Padre, que también nos des ese corazón para conmovernos con los demás, para ver el sufrimiento y tener compasión. Te ruego en este momento para que bendigas a mis amigos, mis hermanos y vecinos de la ciudad de Alberti y los protejas, Señor, de todo peligro y todo mal. Señor, danos ese corazón que tú tienes y ayúdanos cada día a dar gracias por cada momento de vida y cada tiempo de salud. Te damos muchas gracias por todas estas bendiciones. Te damos muchas gracias por todo lo que haces. Bendice a mis hermanos, amigos y vecinos de Alberti. Te lo rogamos. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Nos estaremos viendo en otra oportunidad para seguir compartiendo palabra de Dios. Dios los bendiga.